Hola, bueno, hoy día en función de lo que hemos estado realizando a lo largo de cada uno de los equipos de trabajo, vamos a continuar con la difusión del protocolo de trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior. Vamos a ver tres cosas principalmente. Primero, cuáles son los efectos que produce para la salud, estar expuesto a factores de riesgo de trastorno musculoesquelético. Vamos a revisar cuáles son las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos que debemos adoptar, ¿no es cierto?, para poder disminuir la incidencia de trastorno musculoesquelético en cada una de las tareas que nosotros ejecutamos. Primero, tenemos que identificar qué es un trastorno musculoesquelético. Y lo vamos a definir como una lesión física que se origina por un trauma acumulado. Este trauma se puede dar de dos formas. Primero, ¿no es cierto?, por la exposición gradual, por un periodo de tiempo, realizando un trabajo repetitivo o un esfuerzo repetitivo en un grupo muscular en particular. En este caso nos vamos a enfocar en el brazo. Es decir, ¿no es cierto?, cualquier movimiento que yo haga repetitivo que pueda generar, ¿no es cierto?, una lesión, o bien un esfuerzo puntual que yo realice y siempre y cuando se supere la resistencia fisiológica que tienen los tejidos para responder, ¿no es cierto?, a ese estímulo, o a esa fuerza. Por lo tanto, vamos a identificar que esta lesión se va a originar por el esfuerzo mecánico que se ejecute y que supere la capacidad de carga a cualquiera de los elementos que componen el aparato locomotor, entendido así por aquel conjunto o sistema que involucra a los músculos, a los tendones y las articulaciones. ¿Qué tipo de lesiones o problemas a la salud podemos identificar? Principalmente, ¿no es cierto?, lesiones a los músculos, a los tendones, daño a los ligamentos, daño óseo, deterioro articular, principalmente relacionado, ¿no es cierto?, con fracturas, distensiones, microfracturas, entre otras lesiones propias de este grupo muscular. ¿Y el protocolo? Bueno, el protocolo lo vamos a identificar como una guía técnica de identificación y evaluación de trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior, en cual forma parte, ¿no es cierto?, de aquellos aspectos que debe controlar el Ministerio de Salud en función de aquellas lesiones o enfermedades que son de gran relevancia en el sistema público. Es por eso que fue incluido dentro del Decreto Supremo 594, que es el que aprueba el reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. ¿Y cuáles son las etapas que tiene este protocolo? Nosotros las hemos identificado en 4, siendo la primera la difusión, la capacitación y la planificación. Esta etapa contiene la difusión a todos los grupos de interés, como también a los grupos de personas expuestas, capacitación a aquellas personas que van a ser responsables del proceso de implementación. Entre ellas está el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité Paritario y los sindicatos. También en esta etapa contamos, ¿no es cierto?, con el diseño de la Carta GAN, en la cual nos hemos propuesto, ¿no es cierto?, a cada diciembre poder contar con toda la etapa de implementación y revisión de aquellos grupos de personas expuestas. En la etapa número 2 tenemos la identificación y la evaluación. ¿En qué consiste? La identificación está, ¿no es cierto?, por poder identificar en cada una de los cargos de la compañía aquellas tareas donde hay exposición de la extremidad superior, o sea, de los brazos. Y en función de ello y de las listas de chequeos que provee el Ministerio de Salud, poder evaluar y cuantificar el nivel de exposición. En función de eso, poder establecer aquellas personas que están en un nivel de riesgo bajo, un nivel de riesgo medio y un nivel de riesgo alto. Luego tenemos el plan de acción y reevaluación. Una vez que ya hayamos identificado aquellos grupos de personas expuestas, poder ingresar, ¿no es cierto?, a los sistemas o a los planes de vigilancia en salud y poder establecer aquellos planes de acción para aquellos riesgos más críticos, de tal manera de poder tomar las medidas para que esas personas no sufran de lesiones musculoesqueléticas, o bien aquellas, ¿no es cierto?, que ya tengan un nivel de daño o de deterioro, puedan ser modificadas algunas funciones de las que tengan que realizar, o también generar rotaciones u otra medida, ¿no es cierto?, que así lo indique el protocolo en trabajo conjunto con el organismo administrador. Bueno, en esta lámina nosotros vamos a poder observar que son aquellas líneas que constituye el proceso de implementación del protocolo.
Como les dije en la primera etapa, se considera la identificación y la evaluación del riesgo, identificando aquellos grupos, ¿no es cierto?, de riesgo bajo, medio y alto, y luego nos establece cuánto va a ser el periodo que deberemos reevaluar, siendo para aquellos puestos que salieron en un nivel bajo, nivel verde, en el color verde, aquellas que van a tener que evaluarse luego de 3 años, aquellas que están en color amarillo en 6 meses y aquellas que están en color rojo que se deberán evaluar, ¿no es cierto?, a los 3 meses. Em, Luego de eso, ¿no es cierto?, vamos a identificar aquellas que hayan salido con nivel rojo, que van a ingresar al plan de vigilancia, hacer todas las contingencias que para ello se ha definido respecto de chequeos médicos, vigilancia en salud, vigilancia médica, en fin. Y aquellos, ¿no es cierto?, que necesiten tratamiento que en esta etapa es donde se les entrega. Y para ello, esta identificación y esta evaluación se hace por medio de ciertos factores de riesgo que vamos a poder identificar en el trabajo, siendo el 1, el 2 y el 3, los que están en color naranjo, aquellos más representativos que debemos evaluar en forma particular. ¿Cuáles son estos? El primero es la repetitividad, que la vamos a identificar, ¿no es cierto?, como un factor que tiene mayor incidencia de lesiones y dice que en los ciclos de trabajo en que duren menos de 30 segundos o cuando el 50% del ciclo o más hay que ejecutar el mínimo tipo de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a evaluar en cada una de las tareas cuánto es el ciclo de trabajo por cada una de ellas. Es decir, si yo tengo que usar en la conducción el volante, voy a identificar que el manejo del volante va a ser una tarea y corresponde a un ciclo de trabajo. ¿Hasta cuándo va a durar ese ciclo de trabajo? Hasta que yo haga una nueva acción. Es decir, yo tenga que, por ejemplo, mover la caja de cambio. En ese momento, lo que yo acabo de hacer es un cambio de ciclo. Si ese cambio de ciclo dura menos de 30 segundos, yo puedo indicar que ese trabajo, esa tarea, es una tarea repetitiva. Postura forzada. Es aquella que se relaciona, ¿no es cierto?, con los movimientos fuera de los rangos de confort que tiene la articulación en cuestión. Es decir, mi hombro tiene un rango de movilidad, ¿no es cierto?, que le permite hacer el movimiento sin generar fatiga ni dolor muscular. Y eso está dentro del eje. Es decir, hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados y movimientos de ondulación hacia adelante y hacia atrás. Si yo debiese en este momento, por ejemplo, para alcanzar algún objeto, para mover o articular alguna máquina, tengo que levantar mi brazo. En esta posición, lo que yo estoy generando es un movimiento de hiperextensión del brazo, en el cual estoy ocupando otros grupos musculares, ya como los de la espalda, por ejemplo. Y eso, indudablemente, que lo que genera es una postura forzada porque está fuera del eje o del rango de movilidad natural que tiene mi brazo. Mantener esta postura forzada, evidentemente, ¿no es cierto?, que es un factor de riesgo de trastorno musculoesquelético. La fuerza es otro factor importante que debemos considerar y se relaciona con el esfuerzo físico, con trabajo muscular y que puede o no sobrepasar la capacidad individual gatillando una fatiga muscular. La fuerza también va a depender de otros factores que se relacionan ya con factores individuales, que tienen que ver con la capacidad física que tienen las personas para poder generar cualquier movimiento que requiera fuerza. ¿Qué es importante? Que durante las actividades, los trabajos que yo ejecuto, que donde se necesite la utilización de fuerza, ojalá fuesen modificados y utilizar herramientas mecánicas que me ayuden a hacer esos movimientos de tal manera de no tener que exponerse a poder ejecutarlo. O bien, si tengo que ejecutar la fuerza, esta la ejecute de tal manera que no genere cierta fatiga muscular y que vaya a generar alguna lesión. Ahí vamos a ver cómo se tiene que hacer. Y hay otros factores, ¿no es cierto?, ya de índole o de categoría secundaria, que también se van a relacionar con los trastornos musculoesqueléticos y son los factores psicosociales, que se relacionan con el ritmo y la carga de trabajo, con la rotación. Factores individuales que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la habilidad y con el conocimiento y con la experiencia. Los factores adicionales que tienen que ver con el entorno, por ejemplo, con los trabajos que se ejecutan bajo los 10 grados Celsius, también van a generar cierta incidencia o prevalencia de lesiones, trastornos musculoesqueléticas y factores organizacionales, ¿no es cierto? Con la demanda de las tareas, con el tiempo que yo tengo disponible para realizar pausas del trabajo, entre otros.
También el protocolo nos define ciertas medidas que deberemos adoptar desde dos puntos de vista. Vamos a ver aquellas medidas ingenieriles que lo que buscan es modificar el ambiente físico al cual van a estar expuestos los trabajadores y poder incorporar elementos o herramientas que me permitan reemplazar o disminuir el nivel de esfuerzo físico de las personas. O bien medidas administrativas que van, ¿no es cierto?, enfocadas a poder disminuir los tiempos de exposición, poder generar pausas del trabajo que me permitan recuperar ciertos grupos musculares que se pudieron haber visto, ¿no es cierto?, afectados en la tarea que yo estoy ejecutando. En las medidas ingenieriles tenemos algunos ejemplos, que son los que salen en esta lámina, siendo la primera que podemos ver, ¿no es cierto?, una persona que tiene en su estación de trabajo tiene dos planos de trabajo, uno, ¿no es cierto?, anterior y uno posterior, en el cual para poder hacer la tarea debe moverse, ¿no es cierto?, generando una torsión del tronco, de tal manera que puede generar, ¿no es cierto?, lesiones, trastornos musculoesqueléticas, ¿no es cierto?, por torsión. En ese caso, la medida que se debe adoptar es poder generar un plano lineal que me permita poder hacer la tarea, ¿no es cierto?, A y B en el mismo sentido, de tal manera de evitar la torsión. En la imagen número 2, donde tenemos las herramientas manuales, que es un destornillador en el ejemplo, lo que podemos identificar es el cambio de una herramienta manual por una eléctrica. ¿Qué me permite eso? Primero, disminuir el nivel de fuerza que yo ejecuto para poder hacer esa tarea. Y también que la herramienta es mucho más ergonómica, de tal manera que me permite que la utilización de la fuerza sea de manera lineal, por lo tanto, estoy ejecutando la fuerza de una manera más eficiente y óptima. En el ejemplo número 3 tenemos, ¿no es cierto?, trabajos que son de precisión o de utilización de pinzas, donde lo que se recomienda es poder poner almohadillas que lo que hacen es disminuir la presión que tenemos en la mano, de tal manera, ¿no es cierto?, que la irrigación o el flujo sanguíneo sea de manera más continua y no genere alguna distensión o alguna fatiga muscular. En la imagen que tenemos en el costado superior derecho, tenemos donde una persona está interviniendo, ¿no es cierto?, un equipo, y lo que se hace, una de las alternativas que se propone es poder contar con plataformas de trabajo que permitan dejar la estructura a nivel de la persona, de tal manera que el movimiento del brazo no sea fuera del rango de movilidad y evitar una postura forzada. O también lo que se puede hacer en el mismo ejemplo es traspasar ese equipo, esa herramienta, ¿no es cierto?, a nivel, de tal manera que las personas no tengan que generar el movimiento de hiperextensión que habíamos visto anteriormente. Y dentro de las medidas administrativas, primero tenemos, ¿no es cierto?, las pausas del trabajo. Que las pausas lo vamos a entender, ¿no es cierto?, como un sistema que me permite hacer breves, ¿no es cierto?, pausas dentro de las actividades o dentro de cada ciclo de trabajo y que me permite relajar cierto grupo muscular que yo estuve trabajando. Las pausas del trabajo no necesariamente se relacionan con las pausas activas. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un trabajo intenso de escribir en el computador por más de una hora, la pausa que yo debería realizar debería ir entre los 8 y los 10 minutos. ¿Qué debería hacer yo dentro de esos 8 o 10 minutos? Hacer actividades que no se relacionen con ese grupo muscular. Por ejemplo, planificar una reunión. Por ejemplo, verificar o chequear archivos, poder documentar cierta información, de tal manera que ese grupo muscular que yo estuve utilizando va a descansar. Y dentro de las pausas también, considero aquellas micropausas que no deberían superar entre los 90 y los 120 segundos, y lo que constituyen es un cambio de actividad entre una tarea y otra. Es decir, si yo estoy ocupando el computador y me entra una llamada y tomo el teléfono, lo que estoy generando en ese momento es una micropausa. Si yo después de dejar el teléfono tomo mi celular y lo reviso, acabo de hacer otra micropausa. Vuelvo a teclear y luego uso el mouse, ahí acabo de hacer otra micropausa. Es decir, que nosotros a lo largo de la jornada realizamos distintas micropausas de las cuales no somos conscientes, pero que esa en definitiva ayudan a mitigar la incidencia de trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué es importante? Que cuando hago tareas altamente repetitivas pueda considerar un sistema de pausa que me permita, ¿no es cierto?, relajar ciertos grupos musculares y evitar la fatiga muscular dentro de mi jornada.
Y otra propuesta que se establece dentro de las medidas administrativas se relaciona con la rotación de los puestos, que lo que busca en definitiva es poder aliviar la monotonía de la tarea y también mejorar la confiabilidad y la flexibilidad de los trabajadores, ya que van a tener que pasar, ¿no es cierto?, de una tarea a otra, y de tal manera que todos se vuelven mucho más activos y más competentes en cada una de las tareas que ejecutan. Esta medida se debe evaluar y va a depender del rubro o de las características propias que tiene el trabajo. No todos los puestos están hechos para poder rotarse. Y medidas asociadas al autocuidado, lo primero es establecer, ¿no es cierto?, que la actividad física compensatoria va a ser un input súper importante que los trabajadores deberán adoptar y se relaciona principalmente, ¿no es cierto?, con poder ser conscientes de cuáles son nuestras posturas, de qué es una postura dentro de mi rango de confort, cuál es una postura, ¿no es cierto?, que genere dolor o fatiga, y para eso es importante tener ciertas consideraciones cuando yo estoy trabajando, como también hacer caso a aquellas situaciones o aquellas señales que me da mi cuerpo respecto de si me está generando, por ejemplo, un dolor o una lesión. Por ejemplo, cuando estamos en el escritorio y estamos escribiendo, y si empezamos a tener movimientos, ¿no es cierto?, en donde nosotros sentimos que debemos estirarnos, lo que hay que hacer es estirarse. Y para eso hacer ciertos movimientos que me permitan activar esa musculatura y permitir, ¿no es cierto?, que la irrigación sanguínea sea más rápida, por lo tanto no se genere fatiga muscular. También es importante que llevar estilos de vida saludables van a ayudar a la hora de generar una lesión de trastorno musculoesquelético. Quiere decir que una persona físicamente más activa va a poder responder mejor hacia ciertos factores de trastornos musculoesqueléticos que se puedan desarrollar versus otra que lleve un estilo de vida, ¿no es cierto?, mucho más sedentario. Considerar siempre las pausas dentro del trabajo y las micropausas. Realizar ejercicios de estiramiento y compensación muscular también van a ser importantes. Y para terminar, como vamos a dejar algunas recomendaciones. Primero, ¿no es cierto?, cuando yo tenga que trabajar y mi tarea esté relacionada, ¿no es cierto?, con procesos altamente repetitivos, al seguido, ¿no es cierto?, una hora de trabajo, yo debo realizar una pausa entre 8 a 10 minutos. En los tiempos de descanso se debe generar algún tipo de ejercicio o elongación de las extremidades superiores. Dentro de lo posible, si es que se puede rotar con otro tipo de tareas que demanden el trabajo muscular de otra parte de mi cuerpo, y utilizar las herramientas apropiadas, siempre privilegiando el accionamiento eléctrico versus el manual, de tal manera de evitar el uso de la fuerza. Eso, muchas gracias. Hola, bueno, espero se encuentren bien. Y hoy vamos a comentarles y difundirles lo que es el protocolo o guía técnica de protección ante radiación UV de origen solar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta guía técnica? Primero que todo es reconocer e identificar a los trabajadores que se encuentren expuestos a radiación UV y implementar las medidas de control, que pueden ser medidas ingenieriles, administrativas y el uso de los elementos de protección personal. Esta guía debe ser conocida por todos los trabajadores de la compañía, por ende debe ser conocida por, primero que todo, el Departamento de Prevención de Riesgo, sindicatos, comités paritarios, comité ejecutivo y todos los trabajadores que se encuentren expuestos. Y esta aplicación de la guía técnica es de carácter obligatorio para todas las empresas y esta es fiscalizable por la autoridad sanitaria o la inspección del trabajo. Según la legislación vigente, las siguientes leyes son las que son aplicables a esta guía técnica. La ley 20.096, que es el mecanismo aplicable a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. La ley 16.744, que es el seguro social ante enfermedades y accidentes laborales. Y el decreto supremo 594, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Para partir, primero que todo debemos conocer qué es la radiación UV de origen solar. La radiación ultravioleta es un tipo de onda electromagnética que viaja desde el Sol a la Tierra, al igual que la luz visible y la radiación térmica. La radiación UV que alcanza la superficie terrestre está compuesta por tres tipos de rayos, que son los rayos UVA, los rayos UVB y los rayos UVC,
que la capa de ozono es la encargada de protegernos de estos tipos de rayos, en especial de los rayos UVC. ¿Qué son los rayos UVA? Bueno, los rayos UVA envejecen las células de la piel y pueden dañar el ADN de estas células. Estos rayos están asociados a los daños de la piel a largo plazo, tal como las arrugas, pero también se consideran que desempeñan un papel en algunos tipos de cáncer. La mayoría de las camas bronceadoras emiten grandes cantidades de rayos UVA que, según se ha descubierto, aumentan el riesgo de cáncer de la piel. Los rayos UVB tienen un poco más de energía que los mencionados anteriormente. Estos rayos pueden dañar directamente el ADN de las células de la piel y son los rayos principales que causan quemaduras del sol. Asimismo, se cree que causan la mayoría de los cánceres de piel. Y como les comenté anteriormente, los rayos UVC tienen mayor energía que los otros tipos de rayos UV, pero no penetran a nuestra atmósfera y no están en la luz solar. Estos normalmente pueden producir lo que es cáncer de la piel, pero como les comenté, la capa de ozono es la encargada de protegernos de estos tipos de rayos. Como pueden ver en la imagen, los rayos UVC ya se detienen o no penetran hacia la atmósfera producto de la capa de ozono. Los rayos UVB se absorben en la epidermis y los rayos UVA penetran hasta la dermis. Ahora, ¿qué es la capa de ozono? La capa de ozono es un cinturón de gas ozono natural que se sitúa entre 15 y 30 kilómetros sobre la Tierra, como si fuese un escudo contra la dañina radiación ultravioleta B emitida por el Sol, también considerar a la tipo A y a la tipo C. El ozono es una molécula altamente reactiva que contiene 3 átomos de oxígeno. Como ustedes pueden ver en las imágenes, el estado de la capa de ozono, por ejemplo, en los años 70, donde la capa de ozono protegía el 100% de nuestra Tierra, pero al año 2017 se puede ver el considerable agujero y el daño que ha sufrido la capa de ozono. Por ende, con todos los proyectos medioambientales, se espera recuperar la capa de ozono de manera considerable de aquí al año 2055. Efectos a la salud por exposición a radiación UV. Bueno, principalmente el principal daño a la salud que se puede generar producto de la radiación UV es el cáncer de piel. Como también el cáncer de piel, que es el daño hacia las células, puede provocarse lo que son los melanomas, que es un tipo de cáncer de piel ya mucho más agresivo, en menor porcentaje se declara, pero es mucho más agresivo que el mencionado anteriormente. También tenemos cánceres de piel no melanoma, como pueden ser los carcinomas de célula basal y los carcinomas de célula escamosa, que la diferencia entre estos dos es que el carcinoma de célula basal puede invadir lo que es estructura ósea y el carcinoma de célula escamosa se puede replicar por varias partes del cuerpo, a diferencia del carcinoma de célula basal, ya que este puede aparecer un lunar, por ejemplo, en el cuello y no va a aparecer en ninguna otra parte del cuerpo. Tenemos el envejecimiento prematuro y otros daños a la piel, y cataratas y otros daños a los ojos. Según la Organización Mundial de la Salud, en Chile mueren más de 300 personas al año producto del cáncer de piel. Y en Chile, el cáncer de piel ocupa el tercer lugar entre los más comunes, registrando un aumento de un 20% de los casos entre el año 2010 y el año 2015. Como pueden ver en las imágenes, tenemos lo que son los melanomas, son lunares oscuros. Su forma no es circular, por ende, al momento de realizarse una inspección en el cuerpo, si detectan un lunar que no sea circular, ya y que tenga una forma extraña, lo primero que deben hacer es visitar a lo que es un dermatólogo. Tenemos el carcinoma de célula basal, que es una especie de cráter ya rojizo, el carcinoma de célula escamosa, que es como una especie de escama, lo que son las cataratas, que es un daño al globo ocular, y el envejecimiento prematuro de la piel. Ahora, teniendo ya conocimiento un poco de lo que es la radiación, vamos a ver cómo identificar a un trabajador expuesto. Para esto tenemos dos condiciones. Primero, son aquellos trabajadores que ejecutan labores sometidas a radiación UV entre las 10 de la mañana y las 17 horas entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo. Y aquellos que desempeñan funciones habituales bajo radiación UV directa con un índice igual o superior a 6 en cualquier época del año. En la zona norte, la radiación UV en la gran mayoría del año casi siempre es superior a 6, ya por ende la exposición es alta.
Ahora, de la presente definición establecida en el Decreto Supremo 594, se entiende que el término funciones habituales bajo radiación UV solar directa se refiere a aquel trabajador cuyas funciones o tareas cotidianas y permanentes se realizan a la intemperie bajo el sol. Ejemplo de estos son los operarios de parquímetro, los jardineros, temporeros agrícolas, pescadores, salvavidas, entre otros. En cambio, no se consideran expuestos aquellos como administrativos, secretarias, ejecutivo de ventas, que se desplazan para visitar clientes, entre otros. Es por esto que la evaluación de los trabajadores de Agua Antofagasta se tiene que hacer un estudio para definir del total de horas que trabajan a la semana, cuánto ellos realmente están expuestos a radiación UV, para poder definir si tenemos trabajadores expuestos o no. Ahora, si tuviésemos trabajadores expuestos, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, tenemos que registrar el número de trabajadores expuestos, identificar sus puestos de trabajo, sus horas de exposición y el horario semanal de trabajo que ellos realizan. Ahora, ¿quién debe conocer esta guía técnica? Primero, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Después, el Departamento de Gestión de Desarrollo Humano, el Comité Ejecutivo o la Gerencia de la compañía, comités paritarios y sindicatos, jefaturas y trabajadores expuestos. Ahora, ¿cuáles son las medidas obligatorias para los empleadores y trabajadores para la gestión del riesgo de radiación UV? Primero, informar sobre el riesgo de radiación UV, ya que es lo que se está haciendo en esta difusión. Actualizar los reglamentos internos de higiene y seguridad que están actualizados y en su interior contienen lo que es el riesgo de radiación UV. Publicar diariamente en un lugar visible el índice de UV, ya que es el cartel donde se indica o se va modificando diariamente cuánto es el nivel de exposición y que se tiene que difundir a todos los trabajadores. Ahora, establecer un programa de protección y prevención para el riesgo de radiación UV, que es un programa interno que maneja el Departamento de Prevención de Riesgo. Capacitar a través de un programa escrito, teórico, práctico, cada 6 meses a los trabajadores expuestos a radiación UV, esto una vez definido qué trabajadores tengamos expuestos, y la aplicación de protector solar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez identificados los trabajadores expuestos? Las medidas de control. ¿Qué medidas de control? Bueno, pueden ser medidas ingenieriles, como por ejemplo la arborización de un lugar de trabajo, ya que se encuentra en la intemperie, la instalación de malla, elementos para dar sombra y disminución de superficies reflectantes, ya que por la reflexión de la luz puede dañar el globo ocular. Medidas administrativas, ya que va en la modificación del horario. Por normativa, el horario de colación debe ser siempre entre las 11 y las 15 horas. Y las medidas de protección personal, que son nuestros elementos de protección personal, que puede ser el uso del casco con su visera, gorro, anteojos, ya la ropa de trabajo y el bloqueador solar o fotoprotector para la piel. Toda la ropa de Agua Antofagasta se encuentra ya bajo certificación de protección ante radiación UV. Ahora, ¿qué nos fiscaliza la autoridad sanitaria en caso de una fiscalización? Bueno, primero que todo, que la obligación de informar considere el riesgo a radiación UV, o sea, en la inducción de todo trabajador nuevo se le tiene que informar de este riesgo, el uso de los elementos de protección personal y el reglamento interno de orden, higiene y seguridad que contenga este riesgo. Bueno, como pueden ver, esta es la lista de chequeo, ya que es como el checklist que ocupa la ente fiscalizadora al momento de inspeccionar la aplicación de esta guía técnica, ya que qué es lo que te va a solicitar si tenemos trabajadores expuestos, el número de trabajadores expuestos, los puestos de trabajo, horario de exposición y el horario de trabajo. ¿Qué más te puede solicitar y te va a solicitar? Es si contamos con el reglamento interno, ya que considere este riesgo, si tenemos un programa de capacitaciones y el programa del riesgo ante radiación UV, si contamos con medidas ingenieriles, con medidas administrativas y con la entrega de elementos de protección personal y que aparte los trabajadores utilicen el elemento de protección personal. Es por esto que es fundamental que ustedes ocupen los elementos que se les entregan, ya para así evitar cualquier tipo de daño a la salud que le pudiese afectar. Y por último, ¿qué es lo que se ha hecho? En el mes de febrero y enero se realizaron campañas con entrega de gorros, bloqueadores solares y aparte la difusión de este riesgo,
ya qué es radiación UV, de qué es qué es la radiación y de qué manera se puede proteger a través de mailing. Es por esto, muchachos, que es fundamental que ustedes ocupen todos los elementos que la compañía le entrega, ¿ya? Y que ustedes sepan también analizar su cuerpo, verificar de que si aparece cualquier lunar o cualquier síntoma ya extraño, puedan ir a visitar un médico de manera prematura y así evitar cualquier enfermedad producto de la radiación UV. Eso, muchas gracias.